El paradigma sistémico nació más o menos allá por los 60 y se podría considerar que empezó con unas reuniones que hacían en las tiendas Macy's en Estados Unidos, que se llamaban las conferencias Macy's, y que lo que buscaban era encontrar un lenguaje común a todas las ciencias y a lo mejor evitar redundancias, pensando que por ahí el biólogo, el físico o el químico al mismo efecto le llaman con distinto nombre. Entonces querían juntarse y decir, vamos a buscar un lenguaje común, a lo mejor hay efectos que son similares y podemos ir unificando. Y empezaron a hacer esas reuniones y participaban antropólogos, físicos, químicos, neurólogos, psiquiatras, psicólogos, matemáticos, y generaron después muchos emprendimientos con ideas importantísimas. Por ejemplo, el grupo de Palo Alto del Mental Research Institute de terapias breves en el siglo XIX, el estudio de familias de Salvador Minuchin, que fue un terapeuta familiar argentino que vivía allá, el constructivismo, y la terapia sistémica toma como pilares del desarrollo teórico la cibernética, la teoría general de los sistemas de Bertrand Duffy y la pragmática de la comunicación humana, que vamos a hablar en un segundo. Con eso, interpreta al ser humano, a la persona, no como por ejemplo el psicoanálisis freudiano, que dice somos un individuo que internamente tenemos pulsiones entre el yo, el superyo y el ello, distintas instancias, y que esas pulsiones nos movilicen. Sino que lo sistémico considera que somos parte de un sistema, al mismo tiempo somos un sistema internamente, nuestras células, nuestros órganos, son todos sistemas que están insertos unos en otros, como la mamushka, y después hasta llegar a las familias, a la sociedad, todo, y ve todo como sistema. Y la teoría general de los sistemas buscaba desarrollar una teoría que explique todos los sistemas abiertos. Hay sistemas abiertos, que son la mayoría, porque intercambian energía o información con otros sistemas, y hay sistemas cerrados, que en teoría el único que podría ser un sistema cerrado es el universo, donde no hay intercambio con más nada, porque es todo lo que existe. Pero es una idea nada más. Todos los sistemas son abiertos, siempre hay intercambio de energía con otros medios. Y somos parte de un sistema. Entonces, cuando empezaron a trabajar de modo sistémico, lo que buscaban era ver las relaciones, los límites, las fronteras, ver las jerarquías y cómo se comportaban distintos sistemas. Y los psicólogos empezaron a aplicarlo a la familia, viéndola como un sistema, el sistema familiar. Porque a veces el síntoma de alguien al que llamamos el enfermito de la familia está dado en relación a un sistema disfuncional en esa familia que hace que esa criatura, esa persona, ese individuo tome determinada actitud para adaptarse, para equilibrarlo, para encontrar. Generalmente los sistemas buscan el equilibrio, la homeostasis. Entonces, cuando se sale de equilibrio, algo hay que hacer para que vuelva al equilibrio. Es como el termostato del aire acondicionado. Si vamos a la temperatura, correcto. Y ya el sistema se mantiene igual. Hay dos formas de trabajar. Después vamos a ver con el concepto de feedback. Entonces, el paradigma del sistema se deja de preguntar el por qué. No importa por qué nos pasan las cosas, por qué pasa lo que pasa, por qué hacemos lo que hacemos. Importa el para qué el sistema se comporta de determinada manera. Entonces decimos, ¿y para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué respondo de esta forma? ¿Para qué está esta circunstancia en mi vida? ¿Qué me viene a traer? ¿Qué aprendizaje puedo sacar de acá? Le van a decir el por qué. ¿Por qué? Puede ser infinito la cantidad de respuestas de los por qué. Y además considera la multicausalidad, no es lineal, sino que puede haber varias causas que generan una sola respuesta. Inclusive el lenguaje no nos ayuda, porque el lenguaje es muy ambiguo en muchos casos. Entonces dice que antes se veía como que había un emisor, un mensaje y un receptor, y así transcurría la información. Es así como se aprendió que el maestro enseña, larga lo que tiene que decir y los alumnos lo reciben y se acabó la historia. Es el saber que se Entonces la comunicación sistémica dice, en realidad es un evento comunicacional lo que ocurre. Y tiene que ver con el contexto, aparecen un montón de interferencias y es recíproco, o sea,
Cuando yo comunico, al mismo tiempo, su respuesta me está llevando a que yo observe si entendieron o no y hasta que cambie mi discurso por el feedback que me dan. Y es recursivo. Cuando hablamos y discutimos con otra persona nos pasa lo mismo. Estamos hablando, discutiendo, y si observamos la cara del interlocutor, nos damos cuenta de que o no nos está entendiendo o algo está pasando, entonces podemos ir ajustando el discurso, y es la manera en que nos comunicamos los seres humanos. Nos comunicamos hasta con los ojos, o sea, cuando vamos caminando por una vereda y nos encontramos con otro, miramos para el lado que vamos a avanzar. El cerebro en segundos lo hace, y ya nos estamos dando esas señales, sin hablar. El sistema de feedback lo que está diciendo es que siempre que hay un evento comunicacional, hay un sistema donde se transmite algo, se recibe, pero al mismo tiempo el feedback y la relación va a impactar en el inicio de la... Entonces, siempre es circular la comunicación. Nunca la responsabilidad va a ser de que entienda el otro lo que tenga que entender, sino que va a ser de ambos. La pelea no va a ser vos empezaste, yo empecé. Empezamos ambos de alguna manera y somos quienes tenemos que resolver la cuestión. El feedback es fundamental. Yo me acuerdo, por ejemplo, una vez estaba en Brasil dando un entrenamiento y el entrenamiento lo daba un técnico que había venido de Estados Unidos. Entonces él estaba en la máquina, yo estaba en el medio, los técnicos acá, y él me decía en inglés lo que estaba haciendo y yo se los traducía al portugués lo que tenía que explicarle. Pero en un momento se ve que se me voló la chapita y empecé a repetir en inglés lo mismo que me decía el otro, pero nadie me decía nada. Hasta que empecé a observarlo y estaban como... Y digo, ¿para qué pasa? Y ahí me dijeron, me estaba hablando en inglés. Porque no, o sea, si uno no presta atención, estaba tan concentrado en lo que había que decir que no me fijé cómo lo decía. Y eso nos pasa habitualmente. El lenguaje, lo que decía, no nos ayuda. Por ejemplo, esta frase. Esta frase tiene 31 letras y es real. Si yo digo esta frase tiene 34 letras, también es real. Contando las letras de la frase, las dos respuestas son correctas. Y pretendemos que el lenguaje sea bien definitivo y que pueda decir una cosa, pero el lenguaje es muy ambiguo. Y más si agregamos todas las complicaciones interpersonales, ¿no? Paul Vasari escribió el libro que en realidad él lo llamó Pragmática de la comunicación humana. No sé por qué en español se tradujo y se le llamó teoría. Creo que él no pretendía que sea toda una teoría, sino que algo pragmático. Y cuando hablaron de esto, pudieron resumirlo en 5 axiomas que ellos dicen se cumplen siempre. ¿Por qué? Porque ellos lo que pensaron es toda acción, toda conducta es comunicación. Y equipararon la comunicación con la conducta. Entonces, como no existe la no conducta, el primer axioma dice es imposible no comunicar. Hagas lo que hagas o no hagas lo que no hagas, estás comunicando algo. Está el ejemplo que si vos te sentás en el avión con alguien y esa persona no quiere conversar y se pone a dormir y te está dando un claro mensaje de que no le interesa el contacto, o se pone a mirar por la ventanilla. Entonces, no hizo nada, pero te comunicó que no le interesa la conversación, por ejemplo. El segundo axioma habla de que existe un nivel de contenido y uno de relación en la comunicación, donde el segundo califica al primero. El contenido es estrictamente lo que decimos, pero la relación va a hacer que ese contenido tenga distintos significados. Por ejemplo, si yo vengo y les cuento esto y para ustedes no resulta creíble, mi mensaje en la cabeza de ustedes va a sonar una mentira. Porque nuestra relación, ustedes no confían en lo que les estoy diciendo. Puede haber, por ejemplo, acuerdo en el contenido y no en la relación. Supongamos un matrimonio donde el marido termina de hablar por teléfono y le dice al amigo, sí, vení, quedate en casa, vas a estar por acá, vení, te quedas en casa un par de noches. Y no le avisó a la mujer, grave error. Entonces, después cuando la mujer viene, los dos afuera. Puede pasar. Cuando la mujer viene y le explica lo que pasó, ella puede estar de acuerdo con que él venga a dormir a la casa porque es un amigo de la pareja. Pero puede no estar de acuerdo con que él tenga el derecho de decidir solo. Y eso habla de la relación, pero no del contenido. ¿Se entiende? Sí.
Entonces por eso siempre hay muchísimas confusiones que pueden aparecer. Y en este axioma es muy claro esto, o sea, hay una parte de contenido de relación y hay que tener cuidado con ambas. El tercer axioma dice que depende de la puntuación comunicacional. Y esto es crucial. Si yo digo, por ejemplo, no se lo digo, no se lo digo. Si digo no, se lo digo, es porque se lo voy a decir. Si digo, no sé, ¿lo digo? Te estoy preguntando si se lo digo. Fíjense la cantidad de posibilidades que tiene la misma cantidad de letras o palabras. Dependen del tono, dependen de la situación, dependen del contexto. Por eso siempre el contexto nos influye. Perdón, eso es lo que pasa con los mensajes de WhatsApp. ¿Qué te parece? ¿Los malos entendidos que hay en esto? Uno quiere decir una cosa y el otro entendió otra, y es justamente por eso. En la puntuación, por ejemplo, está, y vamos a la, porque las parejas son riquísimas, esto de la comunicación la rompemos siempre. Esa pareja que, por ejemplo, él es muy retraído y ella, dale, salí, hablar, contame, todo, y él se retrae cada vez más. Entonces, ¿pero qué les pasa? Puede estar en una terapia y ¿qué les pasa a ustedes? Y él que no habla, y entonces, no, yo no hablo porque ella me grita, no, porque sos vos el que no habla, por eso te grito, y hay un problema de puntuación. No se van a poner de acuerdo nunca, y siempre uno de dos va a tener que bajar las armas y empezar a entenderse desde otro lado. Uno dice, él no habla, yo le grito, el otro dice, yo no hablo porque ella grita. Y puse a la mujer porque en nuestra cabeza el estereotipo es así, pero está malísimo eso. ¿Quedó claro ese? El otro axioma habla que el contenido se expresa en forma digital y la relación en forma analógica. Digital es las palabras que usamos y la forma analógica de la expresión es el tono, la inflexión de la voz, el cuerpo, la cercanía, la distancia. Y después dice que el intercambio puede ser simétrico o complementario. Simétrico es entre pares, complementario uno arriba del otro. Generalmente tienen que intervenir las dos posiciones. Puede ser simétrico y complementario y eso es lo más sano a veces. El problema es cuando se rigidiza. Suponiendo que alguien sea muy autoritario y otro muy sumiso, son parte de ese juego sistémico. Si no salen de eso y se rigidiza, puede ser que se convierta en patológico. Porque ¿qué pasa? Hay situaciones en las que uno va a tener mejor manejo y va a estar encima del otro, pero hay otras situaciones en que el otro va a tener mejor manejo de esas situaciones y puede estar encima de así. Entonces hay que ir complementándola. La idea es ir agregando complementariedad en lo simétrico y simetría en lo complementario para que no quede rígido en la comunicación. Es importante entonces ir variando los roles. Pero entonces, todos estos axiomas se cumplen sí o sí, por eso son axiomas, en la comunicación eficaz y la comunicación sana. Cuando alguno de estos falla, se empieza a patologizar la comunicación y a haber problemas de